You guys have awakened up our immune system. We're dealing with an invasive species by the name of Donald Trump. He is an historic president, however. Historically unpopular president. Under every key category. I mean, you can't even make this is hard to do. On every issue, on the economy, on tariffs, on immigration, on healthcare. Historically unpopular president. California siempre ha tenido una relación muy extraña con el poder nacional, porque de ese estado sale dinero, cultura, tecnología, discursos que se repiten en todo el país, pero cuando llega la hora de producir un presidente demócrata, siempre pasa lo mismo. Se queda corta, se estrella, pierde, como si hubiera una línea invisible que nadie logra cruzar, una especie de frontera política que no aparece en los mapas, pero que se siente cada vez que un candidato de la costa oeste intenta volverse nacional. Over the last 4 years, there have been tremendous economic wins, and you've just laid out a big plan, but still, polling shows that most likely voters still think Donald Trump is better to handle the economy. Why do you think that is? Well, here's what I know in terms of the facts. Donald Trump left us with the worst economy since the Great Depression when you look at, for example, the employment numbers. Y Kamala Harris volvió a comprobarlo chocando de frente contra esa pared no una, sino 2 veces, dejando claro que el problema no era solamente ella, sino algo más profundo, más estructural y más incómodo de aceptar. Y aún así, desde ese mismo punto del mapa que históricamente pierde, hoy aparece un político que ya no se comporta como un gobernador que está cerrando ciclo, ni como una figura local cuidando su legado, sino como alguien que claramente se está preparando para algo mucho más grande. Alguien que mueve, que provoca, que se mete en broncas, que expone y que lo hace con una naturalidad que contrasta durísimo con el silencio, la cautela y el miedo que hoy dominan a gran parte del Partido Demócrata. I can't even conceive of 3 more years of this. It really is. I mean, what's happening to our kids? Their brains are already being scrambled by social media and everything else we didn't even talk about. But this is their role model? A guy who calls someone a retard? A guy who calls someone a piggy? This is our role model, the President of the United States? Gavin Newsom no ha anunciado que va por la presidencia, pero tampoco está jugando a esconderse. The idea that a guy who got 960 on his SAT that still struggles to read scripts, that was always in the back of the classroom. The idea that you even throw that out is in and of itself extraordinary. Who the hell knows? I'm looking forward to who presents themselves in 2028 and who meets that moment. And that's the question for the American people. Is it fair to say after the 2026 midterms, you're going to give it serious thought? Yeah, I'd be lying otherwise. I'd just be lying. And I can't do that. Y cuando un político deja de esconderse justo en el momento donde hay vacío de liderazgo, eso no es casualidad, eso es cálculo, es olfato político, es ambición leyendo el clima con frialdad. En este episodio voy a mostrarte cómo Gavin Newsom pasó de ser un gobernador encasillado como liberal de California a convertirse en el rostro más visible de una oposición que ya no quiere seguir perdiendo. Y por qué ese mismo ascenso puede terminar siendo otro error histórico que el Partido Demócrata pague carísimo. Yo soy Poncho de Anda y les doy la bienvenida a Línea de Fuego. Debate con datos, sin cortinas de humo y un espacio en donde hablamos de las cosas sin pelos en la lengua, tal y como son. Antes de comenzar, quiero invitarlos para que se sumen a esta comunidad y me ayuden a que cada vez más personas puedan abrir los ojos, porque mientras algunos juegan a la estrategia y a la imagen, el resto vive las consecuencias en la renta, en el supermercado, en el trabajo y en el futuro de sus hijos. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en la Línea de Fuego? Newsom lleva años siendo una figura conocida, pero una cosa es que te conozcan y otra muy distinta es que te necesiten. Y lo que pasó después del 2024 es que los demócratas se quedaron sin figuras que se sintieran necesarias, porque perdieron la narrativa, perdieron reflejos, perdieron la capacidad de hablarle a un país que está enojado, cansado y desconfiado. Y cuando un partido entra en ese vacío, aparecen 2 tipos de políticos: los que se esconden para no equivocarse y los que se lanzan aunque sepan que pueden salir golpeados. Y Newsom decidió que era mejor arriesgarse a que lo odien por quedarse quieto, esperando a que lo olviden. Un dato revelador es que en mediciones tempranas y en conversaciones internas del mundo político, el nombre que más se repite como posible cabeza de los demócratas rumbo al 2028 es Gavin Newsom. Y no porque el país se haya enamorado de California, sino porque el Partido Demócrata se está aferrando al primer político que parece haber entendido que hoy la pelea no se gana con discursos impecables, sino con presencia constante, con conflicto claro y con una disposición pública para confrontar sin titubeos.
Esa disposición no apareció por arte de magia. Newsom la fue construyendo paso a paso con movimientos que se sienten raros para la cultura demócrata tradicional. Hi, Governor Newsom. It's official. The Blue Jays are heading to the World Series to take on your Los Angeles Dodgers. That's right, Premier. Two great teams, two proud places. Sounds like a perfect time for a friendly wager. Okay, Governor, you're on. If the Blue Jays win, I'll send you some of Ontario's finest maple syrup in a proper tin can, the way it's meant to be enjoyed. The tariff might cost me a few extra bucks at the border these days, but it'll be worth it for a Jays win. That's a sweet offer, Premier, but something tells me that syrup is staying north of the border when the Dodgers win. And when they do, I'll send you a bottle of California's championship-worthy wine. Porque esa cultura se volvió una mezcla de miedo a ofender, miedo a equivocarse y miedo a que tu propia base te castigue por no sonar lo suficientemente puro. Under his leadership, we all know prices are up, inflation is up, unemployment is up, healthcare costs for millions of Americans are about to double. Y Newsom, en lugar de comportarse como un gerente de crisis, empezó a comportarse como alguien que busca pelea, porque entendió que el ring de esta época no son meetings ni discursos largos, es el algoritmo, es el clip, es la frase que se comparte, es el choque que prende la conversación. Por eso el podcast fue tan importante, no por la calidad de cada entrevista, sino por el mensaje que enviaba, porque sentarse a hablar con figuras como Bannon o Kirk en un clima de trivialismo total es básicamente decir, no le tengo miedo ni al enemigo ni a los míos. I don't think a shutdown advantages anybody, so I hope we can find compromise. It's difficult to do that with a guy who was more interested in playing golf over the weekend. Do you think Democrats should? I'll continue. Democrats. Not only he played golf all the weekend after canceling a meeting with Senate Democrats. The President of the United States canceled a meeting with the leaders in the Senate and in the House of Representatives, and then felt it was more important, hours before a shutdown, to play golf. Y esa ausencia de miedo es exactamente lo que muchos demócratas llevaban pidiendo, aunque les cueste admitirlo. Porque durante todo este tiempo han visto cómo Donald Trump impone agenda no solamente desde el poder institucional, sino desde el poder narrativo. Mientras ellos respondían con indignación educada, comunicados, tecnicismos y frases que suenan correctas, Donald Trump les daba con todo y nadie hacía nada. Después vino la parte más visible, cuando Newsom empezó a hablarle a Trump en el mismo registro de Trump, con sarcasmo, con golpes directos, con ese tono de te estoy viendo de frente y no me vas a intimidar. I mean, no bullshit. I can't take it. Every single day, every single hour. And it's not even about Dems versus Republicans, about this country and what we stand for, man. They're literally putting America in reverse. I mean, quite literally, to a pre-1960s world. You got the Supreme Court talking about getting rid of the Voting Rights Act. And that's very real. Yeah. That may likely happen in just a matter of months. Y esa estrategia tiene un efecto inmediato que muchos subestiman, porque cuando la oposición suena débil, el poder se agranda en la mente de la gente. Pero cuando la oposición suena peligrosa, el poder empieza a verse vulnerable. That's all they're good at cheating in elections, very good at cheating. They're professionals at cheating because we won in 2016 by a lot. The election was rigged in 2020. We have all the ammunition, all the stuff, and you'll see it come out. It's coming out in truckloads. And California's election, New York also, but California, more than any other place, is so rigged. It's such a rigged election. You know, we won the Hispanic vote. So a lot of people say Republican wouldn't win California, but I won the Hispanic vote. Y Trump vive de parecer invencible. Por eso le sirve que sus rivales suenen nerviosos o contenidos. Y por eso le incomoda cuando alguien como Newsom contesta con el mismo filo. Just look at the murder rate. That's nearly 4 times higher than California's in Louisiana. As Speaker Johnson, perhaps the president could deploy the National Guard in every corner of Mississippi. The murder rate's out of control there. Carnage. We could talk about the carnage in Arkansas, again, one of the top 10 murder states in America. 2.6 times greater than San Francisco. Again, these are just not just observations, they're stone cold facts. Pero lo que realmente separa a Newsom de otros aspirantes no es el show mediático, es el momento en el que decide meterse al terreno institucional y ensuciarse las manos. Y ahí entra el tema de la redistribución de distritos electorales. Porque Why else did he make that call to your governor? Why else did he feel the need to rig the election before even one vote was cast? That's just weakness. Weakness masquerading as strength.
That's Donald Trump. Que en California, la redistribución independiente era un símbolo de orgullo, una bandera de nosotros no jugamos sucio. Y Newsom empuja la idea de pausar esa independencia para responderle a Texas por mapas hechos para favorecer a su partido. Y ese gesto se entiende incluso si no sabes nada de leyes electorales, porque en el fondo el mensaje es muy simple. Si ustedes van a quemar la casa, yo también voy a agarrar la manguera aunque termine empapado. Otro dato revelador es que lo que para muchos activistas son discusiones técnicas, para el país se convirtió en una narrativa moral, porque California, con todo su peso cultural, hoy carga con el estigma económico más fuerte del momento. Y cuando una familia escucha California, no piensa en innovación ni en diversidad, piensa en rentas caras, en gasolina cara, en imágenes repetidas de crisis urbana y una clase media que siente que le están empujando hacia afuera. Y esa percepción, justa o no, funciona como munición electoral de alto calibre, porque al final la gente vota con una sola pregunta brutalmente simple. ¿Mi vida va a estar mejor o peor con esta persona? Speaker Johnson, what a joke. What an embarrassment, honestly. What do you mean? This guy is just, he's irrelevant. There's this notion of co-equal branches of government, this fundamental notion of a system of checks and balances. He's completely checked out. I mean, he's completely complicit at this moment. In so many ways, as bad as Trump is, guys like Speaker Johnson are worse. Y si el origen se percibe como la fábrica de lo caro, tu principal enemigo no es el rival, es el símbolo. Aquí es donde el debate se vuelve un pleito de supervivencia, porque por un lado Gavin Newsom representa lo que muchos demócratas llevan tiempo pidiendo. Alguien que responda, que se arriesgue, que no se deje humillar, que entienda la guerra cultural, mediática, institucional. Pero por el otro lado representa exactamente lo que los republicanos sueñan con enfrentar. Un político elegante, articulado de San Francisco, fácil de caricaturizar como el tipo que vive en el mundo donde el súper cuesta el doble. Y ese choque no se resuelve con una entrevista brillante ni con un debate ganado. Se resuelve con una historia que conecte con el bolsillo, con la calle, con esa sensación diaria de no me alcanza. Y aquí está la trampa que Newsom tiene que evitar si de verdad quiere cruzar esa frontera invisible de la costa oeste, porque el Partido Demócrata puede enamorarse de él por la razón equivocada, por el placer momentáneo de verlo pegarle a Donald Trump en las redes, por la satisfacción emocional del contraataque, pero una elección general no se gana con satisfacción, se gana con confianza, y la confianza se rompe cuando la gente siente que el candidato no entendió su vida o no vive en su mismo planeta. Trump rompió las reglas históricas, sí, y por eso la idea de que un californiano no puede ganar ya no es una ley escrita en piedra. Pero Trump rompió las reglas porque vendió un personaje, porque construyó una identidad que se tragaba cualquier argumento, porque se presentó como la voz del enojo, del abandono y del resentimiento. Y eso no se copia solamente siendo agresivo, eso se construye creando un relato donde la gente se vea reflejada. Y ahí es donde Gavin Newsom todavía tiene que demostrar algo que no se logra con un podcast ni con un tweet. Tiene que demostrar que puede hablarle a un país que no quiere explicaciones, quiere soluciones, quiere dureza y quiere una promesa que no suene a publicidad. That you just mentioned, but it sounds like you're predicting a big night for Democrats. Yeah, I am, and for obvious reasons. I mean, this is a historically unpopular president. His policies are even more unpopular than the president himself. In every core category, he's underwater, and he's a guy who promised to make us wealthier and healthier. We're poorer and sicker. Across the board, people are starting to realize that not only is our coffee more expensive, their beef is more expensive, but the cost of an automobile is more expensive. ¿Realmente Gavin Newsom es el demócrata que por fin aprendió a pelear en esta era? ¿O es el demócrata perfecto para ganar una primaria y perder una general porque su origen se siente como una fractura que el país ya no está dispuesto a pagar? Lo que estamos viendo no es solamente un gobernador buscando su siguiente puesto. Lo que estamos viendo es a un partido tratando de reinventarse a golpes, porque entendió tarde que la política cambió y que la tibieza se castiga. Pero también estamos viendo el riesgo de confundir pegar fuerte con ganar, porque el país no premia al que grita más, premia al que convence de que entiende el dolor del bolsillo. Y si Newsom no logra romper la percepción de que California representa un futuro caro y fallido que nadie quiere, entonces toda su fuerza mediática va a chocar contra la pared más vieja de todas, la pared de la vida real. Dale like a este episodio si tú también sientes que la política se convirtió en un show donde nadie habla del costo real de vivir. Compártelo si crees que mientras más personas entiendan que esto no es una carrera de egos, sino una batalla por el bolsillo y el poder, más difícil va a ser que lo normalicen. Y suscríbete si quieres seguir viendo este tipo de episodios donde se dicen las cosas de frente y con datos. Yo soy Poncho de Anda y esto fue Línea de Fuego. Aquí decimos las cosas tal y como son, sin pelos en la lengua. Yo por lo pronto me despido, cambio y fuera.